Buen día, mi nombre es Ismael Río Rentería y en esta ocasión les voy a presentar mi tesis titulada La relación entre los estilos de liderazgo y la motivación laboral en el Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro, desarrollada en el doctorado en Administración de la Universidad IESPRO, bajo la dirección del doctor Francisco Antonio Domínguez López. En la siguiente diapositiva les voy a hablar del contenido general que se sigue en la presente investigación. En primer lugar, tenemos el capítulo 1, Fundamentación de la investigación, en la cual vamos a hablar del planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos. En segundo lugar, tenemos el marco teórico, el cual es muy importante, ya que gracias a ese marco teórico podemos definir el camino que se debe seguir dentro de nuestra investigación. Ver las teorías principales que van a guiar esta investigación, así como los estudios que ya previamente se han realizado acerca de este tema. En tercer lugar, tenemos el capítulo 3, metodología. De esta forma, pasamos al capítulo 4, los resultados, en donde vamos a exponer de manera general los principales resultados encontrados. Finalmente, tenemos nuestras conclusiones, en donde cerramos nuestra exposición. El problema de investigación radica en que dentro de las instituciones de educación superior, el liderazgo y la motivación laboral influyen directamente sobre el clima organizacional y en el cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual se ve reflejado en un bajo desempeño de los trabajadores. Entonces, en el istmo se identifican áreas de oportunidad relacionadas con prácticas de liderazgo poco participativas, en donde no se incluye a todo el personal. Asimismo, hay debilidades en la comunicación, bajo reconocimiento al personal y limitadas oportunidades de desarrollo para todo el personal, lo que puede afectar la motivación y el desempeño laboral. Continuando con nuestras preguntas de investigación, esta investigación se rige por dos preguntas. En primer lugar, tenemos, ¿de qué manera los estilos de liderazgo influyen en la motivación del personal? ¿Y cómo pueden optimizarse para fortalecer la cultura organizacional del ISM? En segundo lugar, ¿qué relación existe entre los estilos de liderazgo predominantes y los factores motivacionales del personal docente y administrativo del istmo y cómo inciden en el desarrollo laboral y la satisfacción organizacional? De esta manera, la hipótesis de la investigación es: los estilos de liderazgo ejercen una influencia significativa en la motivación del personal del istmo, de modo que aquellos basados en un enfoque transformacional tienden a generar mayores niveles de compromiso, satisfacción y sentido de pertenencia, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura organizacional. De esta forma, tenemos nuestra variable independiente, que son los estilos de liderazgo, y nuestra variable dependiente, que es la motivación laboral. Justificación. Esta investigación se justifica porque el liderazgo y la motivación son factores estratégicos dentro de las instituciones públicas de educación superior, pues repercuten directamente en el compromiso, la productividad y la innovación, y la calidad del servicio educativo. En el caso del istmo, el estudio aporta evidencia útil para comprender mejor la dinámica organizacional y proponer estrategias de mejora en clima laboral, participación y desarrollo de talento humano. Aquí es muy importante hablar de la justificación dentro de la importancia institucional y aquí hablar un poquito de los antecedentes, ya que es muy importante para entender cómo funcionan los tecnológicos. El Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro pertenece al Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, de cierta forma, está fragmentado, dividido en tecnológicos federales y tecnológicos descentralizados. Los tecnológicos federales, el 100% de su presupuesto depende de la federación. En los tecnológicos descentralizados, como en el istmo, el 50% de su presupuesto depende del gobierno federal y el 50% depende del gobierno estatal, lo cual no le genera una autonomía federal. Entonces, en este caso, desde que inicié mi estudio del 2024, diciembre, a la fecha, se contaba con
60 trabajadores. Ahorita en la actualidad hay únicamente 50. ¿A qué quiero llegar? A la rotación de personal que se tiene por la jerarquía o por la estructura orgánica que se sigue aquí en el tecnológico. Entonces, por eso es muy importante tratar de abordar esta temática en este apartado. También parte de la justificación es soporte teórico y práctico. Es muy importante ver cómo esta teoría nos puede ayudar a entender lo que prácticamente está sucediendo, ¿no? Aquí en el tecnológico. ¿Y con qué fin? Bueno, porque queremos lograr una mejora en el clima organizacional. Primero tenemos que entenderlo y después de entenderlo se pueden aplicar diferentes acciones para mejorar el clima organizacional. Entonces, de cierta forma, esa era como la justificación que está embargando nuestra investigación. Tenemos nuestro objetivo en general, que es analizar la influencia de los estilos de liderazgo en la motivación del personal del Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro, con el propósito de proponer estrategias que contribuyan al fortalecimiento de su cultura organizacional. De este mismo modo, tenemos nuestros objetivos específicos. En primer lugar, identificar los estilos de liderazgo predominantes entre los mandos directivos del istmo, según la percepción del personal. 2. Describir el nivel de motivación laboral del personal docente, administrativo y de apoyo de la institución. 3. Examinar la relación entre los estilos de liderazgo y los factores que inciden en la motivación laboral del personal. 4. Proponer estrategias de mejora en la gestión del liderazgo y la motivación institucional orientada al fortalecimiento de la cultura organizacional del istmo. En este apartado es muy importante hablar de los principales autores y teorías que sustentan nuestra investigación, el marco teórico. En primer lugar, tenemos la teoría del comportamiento organizacional desarrollada por Robbins y Hu, la cual explica que el liderazgo y la motivación influyen en el clima laboral, el compromiso y el desempeño del personal. En segundo lugar, tenemos la teoría del liderazgo transformacional y transaccional, desarrollada por Bass y Abolio, en la cual se señalan que un liderazgo inspirador, participativo y orientado al cambio favorece la motivación y el compromiso del personal. De este mismo modo, tenemos a Hesberg con su teoría de los dos factores, en la cual se distingue entre los factores de higiene y motivacionales, y destaca que el reconocimiento y el crecimiento generan una verdadera motivación. De igual forma, tenemos a Maslow con su teoría de la jerarquía de las necesidades, en la cual se explica que la motivación humana responde a la satisfacción progresiva de necesidades, desde las básicas hasta las de la autorrealización. De este mismo modo tenemos a Goleman con su teoría inteligencia emocional en el liderazgo, en la cual se resalta que la empatía, el autocontrol y las habilidades sociales fortalecen al liderazgo y mejoran las relaciones laborales. Finalmente, tenemos a González con su teoría de la motivación y la cultura organizacional. Señala que la motivación no depende solo de lo económico, sino también del reconocimiento, la participación y el desarrollo del talento humano. Dentro de los conceptos más importantes dentro de investigación tenemos el concepto de liderazgo, que es la capacidad de influir y guiar al personal hacia los objetivos comunes. Tenemos el concepto de estilos de liderazgo, que son las formas en las que los directivos ejercen autoridad y toman decisiones y se relacionan con el personal. Tenemos el concepto de la motivación laboral, grado de interés, compromiso y disposición del personal para realizar su trabajo. Tenemos el concepto de motivación laboral, que es el grado de interés y compromiso y disposición del personal para realizar su trabajo. Tenemos también el concepto del comportamiento organizacional. Es el estudio de cómo actúan las personas y los grupos dentro de una institución. Finalmente tenemos el concepto del clima y la cultura organizacional, que es el ambiente de trabajo, los valores, normas y percepciones que influyen en la dinámica institucional. La presente investigación se desarrolló bajo un paradigma mixto con un predominio cuantitativo,
con un alcance descriptivo correlacional y un diseño no experimental, ya que se buscó la relación entre dos variables sin manipularlas y a partir de la percepción del personal en un momento determinado. La población y muestra estuvo integrada por personal docente, administrativo y de apoyo del Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro. Y la muestra está contemplada de 19 trabajadores. Como instrumento de recolección de datos se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas en escala lineal del 1 al 5, además de dos preguntas abiertas para recuperar opiniones y sugerencias del personal. Finalmente, el cuestionario fue validado mediante un análisis de confiabilidad. El instrumento se organizó en 5 dimensiones de análisis. Tenemos en primer lugar la estructura organizacional, liderazgo y toma de decisiones, motivación y clima laboral, comunicación y manejo de conflictos, y finalmente desempeño del equipo de trabajo. Para el análisis de la información se emplearon estadísticas descriptivas mediante promedios y porcentajes, así como una lectura interpretativa de los resultados de las preguntas abiertas. Dentro de los resultados, en esta gráfica se presentan los resultados generados por dimensión. Anteriormente ya hemos mencionado que teníamos 5 dimensiones y aquí las tenemos ordenadas de mayor a menor grado de aceptación. Tenemos estructura organizacional, motivación y clima laboral, desempeño del equipo de trabajo, comunicación y manejo de conflictos, liderazgo y toma de decisiones. El promedio general es una escala del 1 al 5 y el porcentaje de acuerdo a los niveles 4 y 5. La dimensión mejor valorada fue la estructura organizacional con un promedio de 3.9 y un porcentaje de 60% de acuerdo. En segundo lugar, tenemos la motivación y el clima laboral con un 3.6 y un porcentaje del 58% de acuerdo. En tercer lugar, tenemos el desempeño del equipo de trabajo con un promedio de 3.5 y un porcentaje de acuerdo del 55%. En cuarto lugar, tenemos la comunicación y el manejo de conflictos con un promedio de 3.3 y un 50% de acuerdo. Finalmente tenemos el liderazgo y la toma de decisiones con un promedio de 3.2 y un 46% de acuerdo. En la siguiente diapositiva se ordenaron las dimensiones de acuerdo al grado de aceptación. En primer lugar, tenemos como fortaleza principal la dimensión de la estructura organizacional con un promedio del 3.9 y un porcentaje de acuerdo del 60%. Aquí las principales fortalezas que hay es claridad en las funciones, definición de las responsabilidades de los trabajadores, base para el orden institucional. De igual forma, tenemos un nivel intermedio que lo marcamos en color amarillo. Aquí tenemos 3 dimensiones, que es la motivación y el clima laboral, el desempeño del equipo de trabajo y la comunicación y el manejo de conflictos. Aquí tenemos condiciones aceptables, áreas con oportunidades de mejora, necesidad de fortalecer la comunicación y el reconocimiento y el trabajo colaborativo. Finalmente, tenemos el área roja, que es la principal área de oportunidad, que es el liderazgo y la toma de decisiones, ya que en promedio tenemos un 3.5 de aceptación y un porcentaje de acuerdo del 47%, en donde se percibe baja participación del personal, limitada apertura al diálogo, necesidad de liderazgo más participativo. Y como conclusión, en conjunto los resultados muestran fortalezas organizacionales, pero también áreas de oportunidad que requieren atención para fortalecer la motivación laboral y la cultura institucional. Como conclusiones, tenemos la confirmación de objetivos, preguntas de investigación e hipótesis. Con base en los resultados, se concluye que el objetivo general fue alcanzado, ya que fue posible analizar la influencia de los estilos de liderazgo en la motivación laboral del personal del Istmo. Asimismo, se cumplieron los objetivos específicos al identificar los estilos de liderazgo predominantes
al describir el nivel de motivación laboral y el examinar la relación entre el liderazgo y la motivación. De igual manera, se dio respuesta a la pregunta de investigación. Al encontrarse que los estilos de liderazgo influyen en la motivación y en la percepción del ambiente laboral. En cuanto a la hipótesis, esta se confirma, ya que los resultados evidencian que los estilos de liderazgo ejercen una influencia significativa en la motivación laboral del personal. Como conclusión general, se tiene que fortalecer el liderazgo participativo, ético y orientado al desarrollo del talento humano. Representa una oportunidad estratégica para mejorar la motivación laboral y consolidar una cultura organizacional más sólida en el istmo. Como aportaciones al conocimiento, esta investigación ofrece un diagnóstico organizacional contextualizado del istmo sobre la relación entre los estilos de liderazgo y la motivación laboral. Se aporta una evidencia empírica sobre la influencia de la participación, la comunicación, el reconocimiento del trabajo en equipo en la dinámica institucional. Se tiene un aporte académico en donde se contribuye al estudio del comportamiento organizacional en las instituciones públicas de educación superior. Se tiene un diagnóstico institucional, el cual permite comprender mejor las áreas de oportunidad asociadas al liderazgo participativo, bases de mejora, lo cual proporciona bases para el diseño de estrategias de mejora institucional. El principal valor de esta investigación radica en que transforma un problema institucional en evidencia útil para la toma de decisión y la mejora organizacional. Reflexiones y recomendaciones. Como reflexión final, esta investigación permite reconocer que el liderazgo no solo cumple una función administrativa, sino que constituye un factor estratégico para fortalecer la motivación, el clima organizacional y el compromiso institucional. ¿Qué se recomienda? Promover un liderazgo más participativo, ético y empático, fortalecer la comunicación interna dentro del istmo, incrementar reconocimiento al desempeño del personal y generar mayores oportunidades de desarrollo profesional y trabajo colaborativo. Fortalecer estas dimensiones representa una oportunidad real para consolidar una cultura organizacional más sólida, humana y colaborativa. En síntesis, esta investigación confirma que el liderazgo es un elemento estratégico para mejorar la motivación laboral, el clima organizacional y la cultura institucional. Fortalecer estas áreas representa una oportunidad real de mejora para el Instituto Tecnológico Superior de Santa María del Oro. Muchas gracias por su atención.